Estamos en otra cuestión que tiene que ver, decíamos, hubo cierta polémica con el tema retenciones durante el fin de semana a partir de un estudio que generó un exfuncionario nacional cordobés que fue consultor, que es productor. Bueno, hizo unos cálculos sobre la cuestión de rentabilidad del campo con las nuevas retenciones. Así es. Y ayer Horacio Berbisky, en su columna de domingo, se encargó de criticar estas cuestiones, de criticarlo particularmente al autor de ese cálculo, y vamos a meternos en ese tema a hablar ahora, pero primero, si les parece, vemos un videito que armó la Sociedad Rural Argentina. Bueno. Sobre retenciones, el campo, la relevancia del sector. Lo vemos y ya charlamos con Néstor Roublet. El campo es el motor de la economía nacional y la suba de retenciones asfixia a la producción. Con las nuevas alícuotas, el Estado se lleva casi el 100% del negocio agrícola. ¿Cuál es el panorama de los principales cultivos? En trigo y cebada, un productor, al momento de sembrar, estimó que los impuestos representarían un 88% de su resultado. Luego de la ley, el peso de los impuestos pasó al 97%. Los aumentos le redujeron su resultado económico un 75%. Para el productor de maíz, el peso de los impuestos pasó de 81 a 94%. En el caso del girasol, los impuestos representaban 85% y pasaron a 97%. En soja, pasó de 87 a 94. El Estado pasará a recaudar un 38% más de lo estimado al inicio de la campaña. Aproximadamente un total de 6.572 millones de dólares. Los aumentos no solo impactan en la posibilidad de cubrir los costos para muchos productores, sino que les impiden invertir en mejoras tecnológicas para una producción más eficiente. En las zonas alejadas de los puertos, el impacto es mucho mayor. Por ejemplo, en Salta, solo el flete puede costar entre 45 y 50 dólares por tonelada. El campo es el motor de la economía nacional. Y si no tracciona, los sectores que dependen de él se verán afectados. El campo somos todos. Bueno, ahí está, con el hashtag El campo somos todos, la Sociedad Rural Argentina, bueno, armó este videito con los datos, ¿sí? Y sus propias estimaciones de cómo queda la rentabilidad del sector a partir de la implementación del nuevo esquema de retenciones en el país. ¿Cómo asciende este impuesto, no? Así es, y su impacto en la utilidad del productor. Bueno, lo cierto es que cuando uno tira esos números y en el medio de la ensalada de números que está dando vueltas, hay muchas cuestiones que empiezan a pesar. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que produce en Canals que alguien que produce en Achiras. Exacto. O que produce soja en Santiago del Estero o en Las Lajitas en Salta. Exactamente. Bueno, para todos ellos los números son distintos en realidad y por eso hay muchas particularidades y hay algunas producciones que mantienen niveles de rentabilidad medianamente aceptables y hay otros que empiezan a quedar fuera del juego a partir de la suba de retenciones. Bueno, por eso es muy diverso y no hay que perder de vista esta cuestión tampoco. Bueno, Néstor Roublet, que era secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri, después tuvo su paso por el Banco Nación, bueno, es productor agropecuario, fue candidato a vicegobernador, además, en nuestra provincia, ya está en línea con el programa porque fue uno de los que realizó los cálculos a los que hizo referencia Berbisky en su columna de ayer. Néstor, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda, Gonzalo? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, primero, en líneas generales, ¿cómo ve el tema retenciones? Decíamos que depende de dónde se mire, es el impacto que tiene y esto me parece que no hay mucha discusión alrededor de esto, ¿no? Claro, indiscutiblemente, por eso siempre tenés que tomar las medias, nunca tenés que tomar los promedios. Si vos tomás un campo no sé, a 100 kilómetros del puerto, es distinto a uno a 1000 kilómetros del puerto. Entonces lo que hay que tomar es la referencia media, que más o menos la producción, la media de la producción en Argentina se transporta alrededor de 300 kilómetros como media. Claro. Entonces cuando vos sacás un cálculo tenés que tener los 300 kilómetros, igual que los rendimientos. Si vos querés querés que el número te dé favorablemente, y bueno, poné, no sé,
4 toneladas y medio, 4.500 kilos, 45 quintales, Claro. Que no es la media. ¿Cuál es la media? La media es el promedio que hay en Argentina, que son 35 quintales. Bueno, son las cosas que hay que tener cuidado cuando uno hace un estudio. Por eso te digo, las rentas no se dibujan, las rentas son reales y en base a números reales. Y ese es el planteo que hay que hacer, y por eso nosotros tenemos un equipo de trabajo que se tiene en cuenta siempre los promedios, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Bien. ¿Cómo tomó la dedicación que hizo Berbisky ayer en la columna de opinión al estudio de ustedes? No, lo que pasa es que, digamos, lo que uno hace es hablar técnicamente. Y acá técnicamente el trabajo nuestro es bien claro. Digamos, cuando se tiene en cuenta del total de ingreso de dólares por la soja, por una hectárea de soja en el país, tomando en cuenta los promedios, como te estoy diciendo, el Estado se queda con el 53%, y esa es la realidad. No nos engañemos, Estado nacional, Estado provincial y Estados municipales. Y para eso, por ejemplo, en el caso de la renta, del impuesto inmobiliario, tomamos un promedio de las 6 provincias productoras, mayor productoras de soja en la Argentina. No podés tomar una sola provincia. De pronto uno puede querer autoengañarse tomando, no sé, el impuesto inmobiliario de la provincia de Córdoba, y no es así. Tenés que tomar el promedio de las 6 provincias mayor productoras de soja en la Argentina. Y bueno, el número es implacable, no hay discusión técnica. Ahora, que vos lo querás llegar, bueno, una cuestión de cada uno y de su ideología. Y en este caso es claramente que este estudio, esta crítica que hizo Berbisky fue sesgada y nada más, es decir, técnicamente esa es la realidad. Claro, Berbisky hacía referencia también a una cuestión personal de trayectoria, de haber sido parte del gobierno de Mauricio Macri, de ser productor agropecuario, y que por lo tanto el estudio estaba de alguna manera contaminado por esas cuestiones, ¿no? Claro, por eso te estoy diciendo, digamos, se tomó una cuestión personal que yo no le voy a contestar. Lo que le voy a contestar siempre técnicamente, y la realidad es que puede tomar esos números, averiguarlos, sacarlos. Te digo más, los costos los sacamos en base al INTA Marco Juárez, relacionado al INTA Marco Juárez en cuanto a los costos productivos. Por eso te digo, yo no entro a cuestionar una cuestión personal, ni voy a hablar mal de una persona, sino que lo explico técnicamente. Claro. Y la realidad en Argentina, que mientras el productor de soja en campo propio, pagando absolutamente todo, pagando no solo las retenciones, sino ganancias, bienes personales, impuesto al cheque, el impuesto inmobiliario, las tasas vial, por ejemplo, en algunas provincias, bueno, tiene una rentabilidad negativa, mientras el Estado pierde $32, mientras el Estado se lleva $640 por hectárea. Esa es la realidad, es irrefutable, y bueno, estamos ante una situación de presión impositiva enorme. Sobre todo, vos fíjate, hay un impuesto que nadie habla, que es el de bienes personales. El de bienes personales, nosotros antes pagábamos el 0,75 y ahora pagamos el 1,25 del valor de la tierra. Es muchísimo lo que paga el productor. Entonces, son cosas que hay que decirlas, que lo tiene que saber el gobierno, y bueno, indiscutiblemente tiene que tomar medidas en relación a esta realidad, que donde la producción promedio en Argentina se pierde plata mientras el Estado se lleva un poco de plata. Claro. Néstor, Fernanda lo saluda, buenos días. ¿Qué tal, Fernanda? Buen día. Ante esta escasa rentabilidad que usted que se plantea, ¿cómo se avisora el mercado de la soja? Digamos, ¿va a ser un mercado pequeño? ¿Cómo se plantea si va a ser de escasa rentabilidad? No, lo que vos tenés es un bien productivo, que lo tenés que hacer producir. Es decir, vos al campo no lo podés dejar un año sin hacer nada, o 2 años o 3 años. Vos lo tenés que hacer producir. Y el productor, bueno, apuntará a que será un año bueno, y que en vez de tener el promedio de rendimiento de la soja en Argentina de 35 quintales, va a lograr 45. Claro. O en el caso del maíz, en vez de 70 quintales, 80, va a lograr 100, 110.
Ese es un poco el planteo que se hace el productor cuando siembra, es decir, la expectativa que tiene constantemente en tener mejor rendimiento. Y después empieza a bajar los costos. ¿Y qué costo empieza a bajar? Son los ocultos. ¿Cuáles son los costos ocultos? Los que no se ven. Es decir, una maleza vos la ves. El nutriente no lo ves. Entonces el productor lo que hace, en vez de poner a lo mejor 200 kilos de fertilizante, va a poner 110, 100 kilos o 90 kilos de fertilizante. Con eso baja en forma considerable los costos, pero indiscutiblemente el rendimiento no va a ser lo mismo. Y eso es lo que va a pasar en la Argentina. Y hay otra cosa que es muy importante, que es que el productor habitualmente, cuando sucede una inestabilidad en el sistema productivo, lo primero que hace es sembrar lo que menos costo tiene. Y en este caso el que menos costo tiene es la soja. Claro. Es decir, para que tenga una idea, el costo de siembra y protección de un cultivo como la soja, tenés que hablar entre 250 y 300 dólares, según la tecnología que vos uses. En cambio, en el maíz tenés que hablar entre 400 y 450 dólares. Entonces el productor dice, bueno, por las dudas y por la duda que pierda plata, voy a sembrar el que menos costo tiene. Y en este caso es la soja. Y es lo que pasó hace 10 años, 8 años. Se incentiva con esto la sojización. Y es lo que nosotros siempre, técnicamente, siendo ingeniero agrónomo, yo siempre estuve en contra. ¿Por qué? Porque no hay rotaciones. Si al suelo hay que cuidarlo, hay que hacer dos cosas importantes: incorporación de nutrientes y rotaciones. Bueno, esas dos cosas con esta presión impositiva, por mala suerte, se van a perder. Bien. Néstor, ¿qué pasa si el gobierno, porque estos números son hasta acá, digamos, qué pasa si el gobierno decide avanzar con lo que le habilita la emergencia y sube 3 puntos más y lleva a la soja a 33 y al trigo y al maíz a 15 de retenciones? Bueno, si los números son malos ahora, ni te digo si te quita parte del ingreso. Va a ser muy malo. Yo creo de que ahí el productor va a estar muy al filo de sus posibilidades productivas. Pero bueno, acá lo más triste de todo esto, y sigo insistiendo en esto, durante 20 años yo fui actor cuando Duhalde, el presidente Duhalde, nos pidió el 10% de retenciones porque no podía pagar sueldos. Yo había acompañado en ese momento a Manuel Cabanilla, que era el presidente de CRA. Dijo que era en forma momentaria, que era para solucionar un problema que tenía de caja en ese momento el Estado. Bueno, a la semana nos aumentaron al 20%. Conclusión, las retenciones se hicieron crónicas hasta ahora, y no fueron presiones impositivas que fueron subiendo. Ahora, si vos calculás todas las retenciones que el campo se dio, porque es plata del campo, vamos a ser sinceros, porque la gente te dice, esto del campo, son angurrientos, pasa esto, pasa lo otro. Lo que hay que decir que el productor agropecuario paga los impuestos como cualquier cualquier habitante argentino, paga IVA, ganancias, ingresos brutos, bienes personales, y tiene este impuesto extraordinario, es decir, es plata que le sacan de más que no se saca en otro sector. Bueno, si tenés en cuenta estos últimos 20 años que ha aportado el campo en retenciones, que son 170.000 millones de dólares, la gran cuestión y la gran pregunta es qué se hizo con esa plata. Es decir, de pronto vos dijiste, voy a hacer un sacrificio de 4, 5, 6 años para que el país esté mejor. ¿Qué es lo que hizo el campo? Dijo, voy a hacer un sacrificio para que el país esté mejor. Y el país está peor. Entonces, la gran cuestión de todo esto es si sirve hacer solamente una presión impositiva, agotar a la parte productiva constantemente con impuestos, y no fijarse en otras cosas, en otras variables, que podrían solucionar el problema de la Argentina. La bronca que hoy tiene el productor agropecuario, sobre todo la bronca del interior productivo, es que se dio tanta plata y la Argentina no ha mejorado. Bien. Néstor, ¿qué pasó en el gobierno anterior del que fue parte y que las retenciones no pudieron quitarse finalmente, como era el objetivo de arranque, ¿no?
del gobierno. Bueno, yo fui actor de la quita de las retenciones, así que te puedo hablar tranquilamente de eso. Cuando asumimos, que Ricardo Bursaire era el ministro, le pusimos 0 de retención a todo menos a la soja, Sí. que se le sacaba el 0,5 mensual. Era la pauta y era la realidad, y por eso hubo una reacción productiva. ¿O vos te crees que la reacción productiva fue porque, no sé, el productor quiso poner más tecnología de un día para el otro? La reacción productiva fue porque indiscutiblemente el productor vio que le quedaba margen y empezó a apostar más. Uh-huh. Bueno, yo fui actor de eso y estoy orgulloso de haberlo sido. Uh-huh. Sacamos las retenciones de todas las economías regionales, de la carne, de la leche, del trigo, del maíz. Eso logró que se haga casi un 50% de gramínea y un 50% de oleaginosa cuando veníamos con un 27% nada más de siembra de gramíneas. Bueno, eso fue un gran logro y es lo que se tendría que haber hecho siempre. Uh-huh. Y bueno, cuando me retiré, a los 6 meses se pusieron de nuevo las retenciones y también fue crítico en eso, ¿no? Acá no es una cuestión de si sos o no sos oficialista, es una cuestión de que si la economía te permite o no te permite ciertas cosas. Y la realidad que se tuvo una mala iniciativa al reincorporar las retenciones. Muchos te podrán decir, no, pero era poquito, era 3 o 4 pesos por dólar. No, pero si hay un antecedente que quedó en la Argentina y que por mala suerte otros gobiernos que vienen toman la misma medida que le hacen muy mal al campo. Bien. Néstor, le agradecemos como siempre estos minutos, ha sido muy amable. No, al contrario, un fuerte abrazo y gracias por el llamado.